La tala ilegal asociada al crimen organizado amenaza la meseta del Cherán, una comunidad de indígenas purépechas del estado de Michoacán que tuvieron que atrincherarse para defenderse de los llamados talamontes. No es un problema nuevo. Las comunidades indígenas del Cherán han sufrido históricamente el impacto del ser humano. Solo en los últimos años este municipio ha perdido el 60% de sus más de 27.000 hectáreas de bosques. La deforestación de los bosques en la meseta purépecha también afecta a diversos cuerpos de agua y ríos en la zona. Detrás de las irregularidades están bandas del crimen organizado que promueven a los denominados talamontes, pero además practican la extorsión, el cobro de comisiones a los comerciantes de la región y las paradas clandestinas, donde ya han muerto 5 personas. Hasta el momento el gobierno federal no ha logrado controlar esta situación. Y precisamente para profundizar sobre este tema contactamos a Iván Zúñiga, quien es coordinador de proyectos forestales del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sustentable. Gracias por estar con nosotros, señor Zúñiga. Inicialmente sabemos el caso de Cherán, Michoacán, donde las autoridades no han frenado la tala inmoderada. ¿Cuáles son a su juicio las características de esta meseta del Cherán que la hacen tan atractiva para los taladores? Le saludamos y le escuchamos. Sí, bueno, Michoacán tiene una tradición forestal de toda la vida por los bosques que tienen, bosques templados, en la meseta purépecha sobre todo, y además de eso está cercano a muchos centros urbanos que son grandes consumidores de madera, y por otro lado siempre ha habido, o desde los últimos decenios ha habido una tradición de ilegalidad en el aprovechamiento. Esas son un poco como las condiciones en las que se está dando este problema en Cherán. A todo esto se suma toda una situación de ilegalidad que va más allá de los bosques y que tiene que ver, digamos, con factores ya de ilegalidad o ingobernabilidad de otro tipo. Entonces, todo esto, digamos, también se refleja en lo que es la sobreexplotación o la tala ilegal de los bosques en este marco de ilegalidad, ingobernabilidad y falta, digámoslo así, de un marco regulatorio por parte del gobierno estatal y del gobierno federal para poder detener estas bandas delictivas que aprovechan los recursos forestales de las comunidades de manera ilegal. Ahora, ¿existen otros casos similares en México? ¿Qué otras zonas vulnerables encontramos en materia de deforestación y de tala inmoderada? Tradicionalmente hay tala ilegal en varios puntos del país. Algunos de los focos rojos son los Chimalapas, en la frontera de Oaxaca con Chiapas, y también en otras zonas de Michoacán, incluso en la zona de la Mariposa Monarca, donde se colinda Michoacán con el Estado de México, además de otros puntos, pues. Pero si nos fijamos bien en donde estos fenómenos suceden, casi siempre son en sitios donde hay centros urbanos cercanos que consumen esa madera o industrias que consumen esa madera ilegal. Hay falta de gobernabilidad porque los gobiernos locales o federal no están, digamos, como presentes de forma adecuada, o hay corrupción, donde de alguna u otra forma a la gente también se le ha prohibido o se le ha limitado el acceso a los recursos forestales de una forma regulada, en lugar de que se genere una industria legal, bien ordenada, donde se pagan impuestos, donde hay una, digamos, regulación del Estado. Pues en estos puntos normalmente hay falta de organización social, ingobernabilidad, corrupción y una serie de fenómenos ahí. ¿Y qué rol desempeñan las comunidades en la defensa y la preservación de sus recursos naturales en este caso, para evitar la tala ilegal o la desertificación? Sí, desafortunadamente las políticas forestales han venido tomando pues como de una posición nada más central para lo que es solucionar los problemas forestales y de desertificación. ¿Qué significa esto? Que desde el gobierno central se generan políticas públicas o programas gubernamentales que quieren atacar estos fenómenos, sin considerar el que las comunidades habitan estos bosques, en el caso de México son propietarias legales de los recursos legales
de los recursos y que de alguna u otra forma ya tienen experiencia y viven de estos recursos. Entonces, los gobiernos estatales o federales, sin considerar esto, hacen un poco a un lado a las comunidades y no se les incluye en las políticas públicas para manejar sus propios recursos. Y finalmente, ¿qué políticas públicas deben impulsar el gobierno, los gobiernos local y federal para la preservación de la reserva forestal de ese país? La principal política es el impulso al manejo forestal por las propias comunidades. Esto significa que a las comunidades se les debe de impulsar, se les debe de dar capacidades, financiamiento, marcos regulatorios adecuados, conexión con los mercados, para que los territorios en los que habitan, en los que viven, en los que son propietarios, puedan, digamos, ser aprovechados de manera sostenible. La mejor herramienta que tenemos es el ordenamiento territorial por las propias comunidades, que es un instrumento técnico en el cual las propias comunidades identifican sus recursos y hasta dónde quieren hacer un aprovechamiento de ellos. Y entonces se organizan, le dan, digamos, como más fortaleza a sus propias asambleas, a la toma de decisión, a la transparencia del manejo de los recursos y a la entrega de cuentas. Bien, le agradecemos entonces a Iván Zúñiga, coordinador de proyectos forestales del Consejo Mexicano de la Silvicultura Sustentable, analizando el caso concreto de la zona boscosa del Cherán. Esto está ubicado en el estado de Michoacán, víctima de los taladores. Además, también evalúa las iniciativas de las comunidades para evitar la tala indiscriminada del Cherán y de otras zonas boscosas en ese país de Norteamérica.